Programa Conociendo el Ministerio. El día de hoy vamos a tener al pastor Cruz Leiva, hermano, Dios me lo bendiga. Bendiciones. Al fin se nos hace, hermano, estar compartiendo después de tiempo, ¿verdad? Sí. Se había dificultado un poco, pero pues bueno, hermano, bienvenido a este programa y vamos a conocer un poco de su ministerio, hermano, qué hay detrás de ese hombre que conocemos en ese púlpito, que predica, que nos enseña, que nos habla, que Dios usa, pero ¿quién está detrás de ese pastor? ¿Dónde nace, hermano? Ok, bueno, primeramente gracias a ti, a tu audiencia, por la invitación. No se nos había hecho, querido pastor, por circunstancias de agenda, pero gracias a Dios por la invitación. Entonces, bueno, pues soy de Villa Ahumada, Chihuahua, somos de... Ahí es donde nace. Sí, ahí nacimos, radicamos allá por muchos años, pero ahí nacimos en Villa Ahumada. Pero relativamente está muy cerca de aquí de Juárez. A hora y media. ¿Verdad? ¿Vive su infancia allí? Sí, de hecho yo soy de un ejido llamado Ojo Caliente o Colonia Seca, le llamaban así. De hecho yo nací en un rancho llamado Santa Fe. Ahí fue mi primaria en esa colonia. Y siempre quise estudiar. Y mi papá y mi mamá muy humildes. Entonces cuando yo termino la primaria, pues se vienen ellos a Villa Ahumada buscando una casita de renta para yo buscar acá. No había secundaria allá, a ver si era secundaria, o en Villa Ahumada había un colegio privado de monjas. Entonces pues yo quería estudiar. Entonces mi papá y mamá, humildes y todo, se vinieron a vivir a Villa Ahumada. Entonces mi infancia hasta primaria fue en un ejido, y ya de ahí para allá, de ahí para acá fue en Villa Ahumada, perdón, unos años. ¿Cómo era, hermanos, el vivir en ese ejido? ¿Cómo era la convivencia con los compañeros, los amigos ahí de la escuela? Pocos, muchos no. ¿Cómo eran? Éramos pocos. Una infancia bonita. Una infancia, mis padres, obvio que no fueron creyentes, nunca fueron creyentes. Pero fue un desarrollo humildes, muy humildes, muy sencillos. No teníamos para comprar a la hora de recreo o algo, era nada, pero teníamos las ganas de poder estudiar. La convivencia, pues es que es un ejido, poquita gente, nos conocíamos todos los chavos ahí. Entonces crecimos en un ambiente muy sano, fue algo muy, experiencia bonita. Todo lo que yo recuerdo, aún a pesar de la escasez, muy unidos como familia, y algo muy padre, de esas infancias que te marcan. ¿A qué jugaban? Fútbol. ¿Te apasionaba el fútbol? Siempre jugué fútbol. Lo mío desde chiquito fue jugar fútbol. Teníamos cancha de fútbol llena de piedras, llenas de toritos, los clásicos ejidos. ¿Sí? Había su canchita muy sencilla de básquetbol o voleibol, pero en nuestro caso, en la escuela, en el recreo y por las tardes, ahí chavitos, nos dejaban entrar ahí, estaba cercada, no era malla, era cerco, de ahí de la escuela, y nos dejaban. Entonces era todos revolcados, todos quemados del sol, llenos de toritos en las manos, los pies, pero siempre me agradó el fútbol, siempre fue algo muy padre. ¿Con qué soñaba? Bueno, en mi tiempo no conocía del Señor, obvio. Siempre tuvimos buenos valores. Si algo yo recuerdo mucho de mi papá y mamá, humildes, sencillos, aún con su religión, pero nos inculcaron valores universales. Pero con lo que yo soñaba, ser jugador profesional en fútbol. Ese era mi sueño, hablando en mi infancia, porque era lo que conocía y era mi pasión. ¿Quería llegar entonces a ser un futbolista conocido, no sé? Sí, profesional. O sea, mi sueño era ese. Desde la primaria yo dije, si voy a jugar fútbol, voy a ser el mejor no voy a jugar. Así chiquillo, desde bien pequeño siempre pensé así. Entonces era mi sueño, obvio, que de ser jugador profesional. Y bueno, ya por circunstancias de la vida, bueno, ya luego te platico, porque acá en Villa Ahumada dimos un brinco a algo cerca. Bueno, si viene a la Villa Ahumada, ajá, cambia, hermano, el tipo de vida. Ahora no era tan grande Villa Ahumada en ese entonces todavía. Ajá, era ¿verdad? Sí. No había todo lo que hay en la actualidad, pero
¿Cambia, hermano, el tipo de vida que llevaban? Sí, cómo no, o sea, es algo muy difícil porque es de un pueblito, de un ejido rural a un pueblo, ya Villa Ahumada con, no sé, 10,000, 12,000 habitantes en su tiempo. Entonces cambia lo social, llegas de un ranchito a un pueblo sin amistades, comenzar de nuevo. Mis papás con casa de renta, mi papá tuvo que agarrar 2 trabajos, se trabajaba en lo rural para poder sostener acá, entonces cambia mucho, o sea, para nosotros fue muy difícil. ¿Vienes a la secundaria acá? Sabes que no entré a la secundaria, era tanta la escasez y la pobreza así extrema, aún de ejido a Villa Ahumada, que yo le dije, déjeme estudiar ahí en el colegio, aunque era de paga, en 3 años sales secretariado comercial o contador privado. Eran 3 años intensos. Y yo le decía, aunque voy a salir de 15 años, voy a buscar trabajo, yo quiero ayudarles. Entonces no hice secundaria, sino que hice la carrera comercial en un colegio de monjas. Que era algo común, bueno, no común, pero sí que se usaba en aquellos años, ¿verdad? Ajá. Ese tipo de carreras técnicas, vamos a decir, sí, así es. que hoy ya no se llevan, ¿verdad? Antes, pues hasta lo que era taquimecanografía. Todo eso llevamos. Sí, ahora ya no nadie lo usa. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le hace el cambio, hermano? Ahora de estar allá, venir, conocer compañeros, ahora estar en un lugar más amplio, el tipo de ambiente de ahí que se vivía en ese lugar, vaya, y me refiero a que es un lugar de paso, claro. Tráfico, Ajá. día y noche, hay movimiento, estar en un lugar, en un ejido muy apacible, ahora venir a este lugar, hermano, donde hay mucho movimiento. Fue muy difícil, pero había esa hambre por salir adelante. O sea, de alguna manera nos adaptamos, mis padres y un servidor, y tengo 4 hermanos, estaba muy chiquitos, pero era adaptarnos porque teníamos el hambre de salir adelante, de salir de esa condición de pobreza extrema. Llegamos y muy difícil ver que nuestros papás pues no completaban la renta. Yo fui de pocos amigos, me gustó mucho el deporte, acá en el colegio había deporte y yo me involucré, pero fui de pocos amigos porque mi enfoque, o nuestro enfoque 100% era salir adelante. Claro que extrañábamos allá al ranchito. ¿No se involucró o empezó a relacionar con, vamos a lo mejor a decir así, con malas amistades? Mira, en lo que estuve en el colegio de primaria, en cada escuela hay de todo. ¿Sí? El colegio era más o menos paralelo con lo que es la secundaria. Obvio que había chavos en ese entonces que tenían una adicción a la marihuana, que era lo que más había. Es lo que se acostumbraba. Y bueno, me invitaban, vente, le iba y vente, aún decíamos, cascareaban fútbol cuando entrenábamos o hacíamos juegos y siempre sacaban y vente, le iba. Pero fíjate que fui muy tranquilo en la escuela, yo tenía un enfoque muy claro, o sea, era de los chavos que en conducta era el número 1 ahí, en el colegio, porque estaba muy definido y muy claro lo que queríamos. El enfoque era estudiar, echarle ganas, salir bien para sacar a la familia adelante. Entonces estamos hablando de que es el mayor. Tengo un hermano, ya falleció, tengo 54 años, y somos 4 hermanos, soy el mayor, todavía vivos, los 4 que quedamos, soy el mayor. Entonces había una cierta preocupación entonces, hermano, por ver la situación en la que estaban, sí, y tratar usted de aportar para darles una mejor condición a sus hermanos. Sí, o sea, a mis hermanos y a mis papás, eso siempre estuvo en mi mente eso, estuvo en mi mente. Había malas amistades, obvio, o gente que se nos arrimaba, pero yo decía, no, es que no me puedo desviar, que es de mis papás, que es de mis hermanos, soy el mayor y creo que tengo la oportunidad de poder salir adelante. Yo decía, me quiero graduar y agarrar un trabajo, iba a salir de 15 años, decía, no sé dónde, pero poder aportar, fíjate, era algo que estaba dentro de mí. No, ahora, hablar de Villa Ahumada, hermano, no hay un campo laboral, como decirlo, de Juárez, ¿verdad? No. ¿A qué tiempo o dónde es cuando toma la decisión o pensar venirse a Juárez a radicar o llevar a cabo, a ejercer lo que había estudiado? Bueno, no, es que en su tiempo me gradué en el colegio,
Y a mi papá, en su tiempo, agarra trabajo repartiendo gas en una troca repartidora de cilindros. Entonces necesitaba un ayudante y yo hablo con el gerente, estás muy chavalito. Entonces le dije, no, pues es que yo quiero ser ese ayudante. Y era el ayudante de mi papá. Y ahí, bueno, yo creo que duramos unos 7, 8 años. Mi papá lo subieron de gerente y yo era el subgerente a los 17 años. Entonces ahí nos desenvolvimos. Obvio fui madurando, pero yo seguí ahí como hasta los 30 y tantos años. O sea, de alguna manera nos desarrollamos ahí en Villa Ahumada. Me casé a los 19 años. Y bueno, pues ya más maduro, no hay muchas fuentes de trabajo. O sea, quien tiene un trabajo tiene que cuidarlo. Recuerdo que sale mi papá, se le cumple su ciclo en el gas comercial de Villa Ahumada. Yo era el subgerente. Nos liquidan. Y en ese entonces hubo una oportunidad de Comisión Federal de Electricidad, estaba contratando, iba a ser una línea de las torres estas que vemos muy común, de Moctezuma, está como a 40 minutos de Villa Ahumada, hasta Casadrandes. Entonces un día unos amigos, vamos a pedir que nos den trabajo, pues es que no hay trabajo. Uno que de chofer y otro en lo que fuera. Yo le dije, fuimos, le echamos gasolina a un vehículo, y cuando llegamos allá yo le dije al de recursos humanos, al que estaba contratando, si necesita alguien de oficina, le dije, pues yo sé mecanografía, que es lo que nos enseñaban mucho en el colegio. Le dije, pues sí, hay algo de números. Y bueno, me agarré muy buen trabajo. Me dijo, ¿sabes así? Te voy a dejar, dijo, para que tú estés contratando gente, que tú seas el de la nómina. Ahí duré unos añitos. Vaya. Pero, regresando un poquito, hermano, me llama la atención. 19 años, se casa. Me casé a los 19 años, mi esposa a 18. ¿Cómo se conocen? En el colegio. De hecho, mi esposa estaba un año después que yo ahí en el colegio de monjas. Yo entré en el 81 y me gradué en el 84. Entonces, yo estoy un año antes, yo estoy en segundo y ella entra primero. Y desde que yo la vi me gustó. Así chavito y todo, y yo iba un año antes y me gustó mucho, me gustó mucho mi esposa, y la perseguía y no quería la tremenda. Entonces ahí la conocí, fíjate, ahí la conocí. Yo me gradué en el 84 y ella obvio que pasa a tercero. Entonces yo me graduó y agarró ese trabajo que te digo, pero yo iba y la buscaba cuando salía del colegio y todo eso, pero no, pero ahí la conocí, fíjate. Y el 22 de octubre del 86. El 22 de octubre, fíjate, nos hacemos, yo la persigo cerca, ella se graduó como en el 85 y todavía no quiere nada conmigo. Tenía un trabajo en una mercería y voy por ella. Y no me acuerdo tanto, pero el 22 de octubre de 1986 nos dimos el primer beso como novios. Y de ahí nació una historia. De ahí nació una historia. A los 2 años nos casamos. ¿Cuántos años ya tienen? 35 años de casado tenemos. ¿Cuántos hijos? 3 hijas, puras mujeres. Puras mujeres. Sí, la mayor tiene, me parece, 34, 28 y 24. ¿Nietas? ¿Nietos? Ahorita tengo a Ailén, va a cumplir 7 años, y Elian, el pequeñito, tiene 1 año, 8 meses por ahí más o menos. ¿Cómo es que se vienen entonces a Juárez, hermano? Ok. La historia es esta. Debido a la situación precaria, yo ya tenía el ministerio en Villa Ahumada. Yo me convierto en el 97. Una historia, yo entré a trabajar después de Comisión Federal, así rápido nada más, al gobierno del estado, en las casetas de cobro, la que está en Villa Ahumada. Yo era el encargado 100% ahí. Era un chavo sano, pero ahí me corrompí. Empecé con otro tipo de amistades, como la que tú me preguntabas en la infancia. Ahí me empecé a relacionar con gente bien, con gente trabajadora en el gobierno del estado, que agarraba dinero mal habido y todo. Entonces yo me corrompí. Tuve una adicción a la cocaína muy fuerte, muy fuerte. No alcohólico 100%, o tal vez a la bebida y a una vida de un círculo que no se ve pero siempre está ahí. Entonces yo me perdí.
A los 4 años me liquidan, cambio de administración del gobierno del estado. Entonces ahí voy para... Yo me toqué fondo 100%, mi esposa se convierte en una de esas de vida de infierno que yo le doy. Va y se refugia en una pequeña iglesita, pastor, porque yo me quedé sin trabajo, sin dinero, sin el recurso y con una adicción sin poderla sostener. ¿Perdió el trabajo entonces? Nos liquidan de gobierno del estado por cambio de administración. Pero obvio, pierdo el trabajo con una adicción y ya no tengo el recurso que yo ganaba allá. Claro. Me vine a trabajar a una empresa maquiladora con un sueldito X a un sueldote que tenía. Entonces yo me gastaba todo en mi adicción. Y fueron 2-3 años muy difíciles para mi esposa. Tenía mi hija chiquita, la mayor. Entonces ellas se refugian en una iglesia. Y ahorita te digo por qué nos venimos a Juárez. En una congregación. Y como al mes y medio, 2 meses, me dijo, si en verdad me quieres a mí y a mi hija, ya sabes dónde estoy. Si no, pues Dios que te ayude. Y en una de esas de la cruda realidad, un sábado llego ahí a ese ministerio, a donde se convirtió mi esposa. Y ahí me atrapó el Señor. ¿Cómo era el servicio? ¿Cómo era la iglesia? ¿Qué sintió? Ok, era un lugar pequeño, más pequeño que aquí, que esta sede, un lugar pequeñito, de unos cantos hermosos. Solo Dios hace al hombre feliz. Cuán grande es Él. Entonces, yo recuerdo, esta es mi experiencia. Yo no sé ni cómo llegué allá. Yo nomás sé que eran los sábados, iba un misionero de Ciudad Juárez a un pastor muy joven. Yo que mi esposa se fue a las 4 de la tarde, 5. Yo no me recuerdo cuando me vi en la congregación, una pantalonera, una camiseta blanca, que yo traía ahí para descansar en la casa, y lo único que recuerdo es que yo estaba en la última banca, era iglesia de banca. Unos cantos hermosos. No me acuerdo ni quién me dio la bienvenida ni nada, pero había algo que me atrapó ahí. No recuerdo qué predicaron, como platicábamos fuera de la grabación, pero sí había unos cantos extraordinarios. Que hubo algo que dije, qué hermoso está esto, y yo ando buscando en otro lado lo que aquí hay. Cuando el pastor termina y hace un llamado, yo nomás recuerdo que iba caminando por las bancas. Es un testimonio así, pero como que algo de mí se iba quedando atrás. O sea, eso es lo que yo recuerdo, que al ir caminando algo de mí se iba quedando, cosas locas, pero yo recuerdo eso. Mira esto, y hacen una oración por mí. Ya me ve mi esposa y mi hija, increíble. Y no sabía ella no sabía que usted había llegado. No sabía, no, porque yo llegué de sorpresa. Dije, no sé ni cómo llegué ahí a la congregación, digo, en aquella cruda realidad, pero ahí pasé esa experiencia bien maravillosa. Pero hubo algo que termina el servicio, pero de repente el misionero y el que está a cargo se empiezan a pelear. Ese fue mi primer servicio, hubo una división. Pero para mí fue más allá lo que esa experiencia de que algo de mí se iba quedando, y lo que yo recibí del Señor allá, que el pleito que tuvieron, yo decía, pues, ellos sabrán que están ahí. Ellos, ándale, y así fue como nos convertimos. Llega, duramos en esa misión como 97, 98, un año. Fue muy difícil cuando nuestra conversión. Fue muy difícil porque a mí Dios me da algo muy fuerte. Luego me dio por estudiar la Escritura. Ya la leía porque vengo de un colegio de monjas. Se hacían los devocionales, entre comillas, conocía la Escritura. Ya entendía. Entonces, no, yo empiezo. Y me decían, ¿quieres dar tu testimonio o a leer una porción? No, pues yo pasaba y casi la predicaba. El pastor me ofrece los miércoles, dice, vas muy rápido, estaba muy joven. Agarra los miércoles tú. Yo los domingos y tú los miércoles, tú abres, tú le das la bienvenida a la gente, tú sabrás qué hacer. No, hermano, pues los miércoles yo invité un grupo musical, yo predicaba. Teníamos más gente los miércoles que los domingos. Porque era una pasión, era tu primer amor. Y bueno, me quitó el pastor, me disciplinó. Que no era posible que fuera más gente los miércoles que los domingos. Y así de tajo me quitó. Que ya no cabíamos prácticamente, me dijo, en la congregación. Fue muy duro, o sea, fue durísimo.
vio como una especie de competencia de ministerio. Yo lo veo así, fíjate. Y lo único que queríamos mi esposa era servir, éramos unos apasionados, él era el pastor. Nunca violenté su autoridad un yo de novato porque yo fui trabajador de gobierno y sé lo que es estar bajo autoridad. Sí, principios. O sea, hay principios universales. Crecí en el respeto de los padres, no sé si te tocó tu audiencia. Yo era de los que le adoraba la mano a mis tíos. Claro. Con un respeto impresionante. Entonces conocíamos eso. Bueno, yo siento que él sintió como una competencia. Pero creo yo que éramos alguien que Dios puso para levantarle sus brazos en su momento. Estaba en un proceso de construcción. Nosotros, pues ya con un trabajito estable, ya me había controlado yo de una adicción, pues aportábamos lo que era nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Y así fue, hermano. Llego a otra congregación donde, una iglesia del Nazareno. Ahí conozco a un hombre que fue el que nos ungió, mi mentor. Se va por 10 días y deja la congregación sin avisar. Y me escribió, dijo, pues ahí si quiere usted de mensaje, se fue a Chihuahua. Duró 2 meses sin venir y sin saber nada nosotros de él. Bueno, pues yo empiezo a predicarles y esperando al pastor. Y cuando él llega, dijo, aquí, llegó y nos corrió a los 3 meses. Dijo, voy a empezar de nuevo y todos ustedes lo que hicieron no sirvió para nada. Entonces, fue algo, cosas así nos pasaron, pero en nosotros había algo muy fuerte. Este hombre llamado Moisés Guevara, salimos juntos, nos vamos a nuestra casa y va y me visita y me dice, les voy a decir algo a usted y a su esposa. Ustedes nunca van a caber en ninguna congregación. Entonces yo me asusté, le dije, entonces, ¿cómo es esto de las cosas de Dios? Digo, porque ustedes tienen un llamado muy fuerte. Ustedes tienen una visión más allá. Siempre cuando lleguen van a ver mucho más allá que lo que están haciendo, dijo. Y aunque usted quiera aportar y le dé ideas a un pastor o quien esté, dijo, nunca los van a entender. Esas palabras me marcaron. Dije, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me gusta esto. Dijo, ustedes son pastores, tienen un llamado tremendo. ¿Sentía, hermano, usted? Como para decir, me veo ahí enfrente. Sí. Sí. Fue muy rápido nuestro proceso, pero había algo en mí que yo decía, yo me veo ahí. Cuando estaba yo en el colegio, teníamos nuestros devocionales con las monjas y muy enfocado a lo que son ellos. Entonces, sí. El catolicismo, había un sacerdote que me decía, Cruz, te invito al seminario a España, dice, tú tienes un llamado para ser sacerdote. Ese párroco, el padre ahí principal, me insistía mucho ahí en el colegio, en los devocionales, me dijo, es que tú dice, vas a ser sacerdote, tienes todo. Me decía en el colegio, y mira, pasando el tiempo, pues tienes razón, pero para sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. ¿Había esa vocación entonces? Ya Sí, porque ahora lo entiendo, pastor, que no es profesión, es vocación. Sí. Entonces, desde un principio creo que fuimos marcados. Pero lo más tremendo de esto, que no tan solo yo, sino que el llamado fue de mi esposa también. O sea, cosas que nada más pasan, porque a veces el pastor es el de la vocación, pero no, le nació a mi esposa una vocación por servir al Señor impresionante. Sí, o luego dice la esposa, no, es que a ti te están llamando, yo te apoyo, y yo soy de ayuda, y yo desde aquí te echo porras, y lo que tú quieras, pero tú adelante, yo aquí estoy. Ándale, no, pues que en mi caso fue mirábamos casos de pastores jovencitos cuando recién nos convertimos, o tal vez en tu experiencia te tocó casos así. No, pues en nuestro caso fue bien diferente, o sea, ella también con un llamado y una vocación impresionante. ¿Los dos trabajaban entonces en la iglesia? Sí, cuando este hermano Moisés Guevara, ya fallecido, tiene unos 5 años, 6 que murió, dijo, ustedes tienen un llamado. Dijo, pero ¿sabe qué? Vamos a comenzar en su casa. Dijo, usted predica y yo enseño. Dijo, pero capacítese. Y él me dijo estas palabras, y con respeto lo voy a decir. Dijo, para que no sea un pastor del montón. Usted capacítese y prepárese, porque no todos son gritos. ¡Wow! Me quedé yo así. Semana me llevaba un comentario bíblico. No había celulares para el buscador, que ahora un diccionario, léalo. Ese comentario de memoria. De memoria. La Biblia comentada. Comentarios bíblicos, 1 o 2, diccionarios bíblicos. Dijo, usted tiene de memoria. Nos llevó libros de usos y costumbres, cómo era la cultura y cómo es hoy.
lea la Biblia, cómasela. Eran palabras así, muy humilde, cómase esto. Y durante 2 años, y empezamos en nuestra casa, 3 personas, 4, pero yo ya predicaba y con una guitarrita y ahí. Entonces, todos los martes durante 2 años, pastor, estuvo visitando a mí y a mi esposa. Dijo, yo les voy a enseñar todo lo que yo aprendí en 2 años. Lloviera, nevara, frío, calor, viento, polvaderas. Ininterrumpidamente 2 años estuvo discipulándonos ahí en nuestra casa. Él era de Ciudad Juárez. Llegó por 3 años a Villahumada. Un hijo tenía problemas de heroína y fue para sacarlo del ambiente, para desintoxicarlo. Pero ahora creo que el Señor lo llevó nada más para nuestro llamado, pastor. Fue una preparación entonces que ustedes tuvieron, o Dios usó a Moisés Guevara, ya anciano, a este pastor para que ustedes se prepararan para entrar al llamado. Sí, así es. Ya predicábamos así, muy novatos, pero dijo, prepárese y capacítese. Porque esto no son locuras. Esto es hasta la eternidad. Así como se casó con su esposa hasta la eternidad, así es con el Señor. Aquí no hay con que ahora sí, con que ahora no. Pero para eso tiene que prepararse. Me dijo algo. Palabras que te marcan. Me dijo, dice la palabra en Corintios, dijo Pablo, que agradó a Dios alcanzar al creyente por la locura de la predicación, no por la predicación loca. Sí. La locura es pasión, entrega, y la predicación loca es disparar para todos lados. Ahora, yo pienso así. Ajá. Dios llama, ¿sí? Dios capacita y Dios respalda. Ajá, correcto. Pero hay un orden. Sí. Queremos que nos respalde y no nos capacitamos. Es que no funciona así. O sea, no podemos invertir el patrón que Dios estableció. Entonces es una secuencia. El llamado, prepararte y Dios te va a respaldar, hermano. En el día de hoy, hermano, vemos, voy a utilizar esta frase, sin el afán de ofender a nadie. Pareciera ser que hoy levantamos una piedra y encontramos un pastor. Abajo de cada piedra hay un pastor. Sí, sí, señor. Pero la pregunta es, ahorita lo acaba de mencionar usted, no del montón. Quiero encontrar un pastor, pero que realmente haga su labor, que restaure. Un pastor que vele, un pastor que cuide, un pastor que se preocupe por alimentar a la iglesia. ¿Sí? Que haya ese sentir que Dios puso, si fue llamado, así como Cristo cuidó a la iglesia. Vaya, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y con mucho respeto lo digo, porque para muchos puede sonar fuerte, pero te estoy diciendo de una experiencia y una vez para que no sea del montón. Él tenía toda una experiencia y cúmulo, él sabía que me estaba diciendo. Porque esto es vocación. Es como un profesor que tiene la vocación, va a amar a sus alumnos, los va a reeducar, lo va a dar todo. Y cuando es profesión, pues por el salario, y hay que aprendan como puedan. No. Entonces, cuando estas son palabras claves que nos marcó. Entonces yo decía, no, pues yo quiero prepararme. Yo no quiero ser como usted dice. Si yo de joven y de niño dije que para jugar fútbol, y me acuerdo en la primaria, dije, yo voy a ser el mejor. Yo hacía ejercicio en lo que yo podía, y que sentadillas, lagartijas, y fui aprendiendo. Y después ya en otro rato te platico que me hablaron, por cierto, del Atlas de Guadalajara para estar en las reservas en su tiempo. Pero yo decía, entonces, así como tenía mi mentalidad, yo también, no por arrogante ser el mejor, pero sí quiero ser alguien que marque la diferencia con un llamado. Hemos caído entonces en un conformismo en la actualidad. Sí. Como ministros. Sí. Y con respeto lo digo, y es una verdad. Si no eres enseñable, no eres perfeccionable. Y perfeccionable en la Biblia se trata de madurez. Pero es que la Biblia me dice a mí, no te preocupes de lo que has de hablar. Entonces no me preocupo. Yo el domingo llego y me subo y abra la Biblia a ver qué Dios nos quiere dar. ¿Qué error estamos cometiendo? No, porque yo te decía que este anciano, Biblia comentada, figuras de dicción,
libros de usos y costumbres. Entonces, Dios te dará que hablar. Bueno, pues vamos a ver en qué tiempo, en qué momento, para qué pueblo, qué geografía había cuando Dios dijo eso. Sacamos de contexto. Sí, entonces nosotros nos preparamos desde aquellos años. Entonces, bueno, entonces Omar, un ejemplo, pues yo no me preparo el domingo lo que Dios me dé. Siendo honestos, hermano, siendo honestos, ¿con qué se va la gente? Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, Sí, que Pablo decía, aquellos que saben gobernar su casa sean dignos, yo no. Claro. Mayormente los que trabajan en predicar, pues es un trabajo. Y yo digo, hermano, sí, porque en las fábricas y en cualquier industria, llámese el ISO 9000, el 9000, no sé. Todas esas certificaciones. Ajá. ¿Por qué si no pasa, detienen? ¿Por qué aquí no hay una especie de ISO o por una calidad para checar, supervisar la enseñanza o la manera de nuevo con lo que se está trabajando como ministro hacia con una iglesia? Bueno, precisamente, pastor, tú decías, es que hay mucho tabú, es que Dios lo llamó y así tiene que ser. No, espérame, hermano, o sea, ¿qué certeza tienes de que Dios te llamó? Dios al que llama lo va a capacitar. Jesús, el Hijo de Dios, nació terrenal de José y María. Lo presentaron, pero dice la Biblia, fíjate, dice la Biblia, que el niño crecía en ciencia y en estatura. Sí. Iba a la escuela que tenían los judíos, pero también espiritualmente, cuando fue el boom de Jesús, me imagino que estuvo mínimo 20 años metido en las escuelas de los rabinos, preparándose, capacitándose en las sinagogas para saber todo lo que iba a hacer en los 3 años que tuvo de ministerio. Hay un patrón a seguir. Para que ellos se quedaran sorprendidos. Claro, porque si tú te fijas, pastor, no funciona y milagros, poder y la gloria de Dios. No, eso es añadir. El fin del Señor no fue milagros y prodigios, ¿no? Eso es parte, pero no era el fin. La sabiduría con que él hablaba. Hay algo, vaya, como 50 referencias en los 4 evangelios, donde dice que Jesús enseñaba a sus discípulos y predicaba a la gente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta, pastor? ¿Un buen mentor? Aulas de enseñanza. Y en Panamá aprendí esto. Ahorita te contesto por cuando me vine a Villomada, así antes de que se nos vaya el tiempo. Quien tiene mentores tiene vida y puertas abiertas. Hay quien pastorea, toma un púlpito, aún evangelistas de la calle sin un mentor. Un mentor te direcciona. Un mentor te corrige. Un mentor lo primero que te va a preguntar cómo está su esposa y sus hijos. Y un mentor te va a decir, capacítese y estudie. Porque Jesús lo hizo. Este mentor, Moisés Guevara, este anciano, me dijo, cuando yo vea un error suyo se lo voy a decir. Dijo, y puede tener las mejores predicaciones, pero yo le voy a decir cuando se equivocó. No estoy puesto. No. Tenía unos servicios tremendos. Una gloria. No me decía ahí, pero a aquellos martes decía, venga, usted habló esto y es incorrecto y esto. Yo me molestaba. Dijo, enójese, pero sabe que yo tengo razón. Y después dice, discúlpeme, tiene toda la razón. Bueno, entonces sígase capacitando, sígase preparando. Que usted está edificando a la iglesia del Señor, no su iglesia. ¡Wow! Entonces, mentores. No importa la edad que tengamos, pastor, como pastores o en el ministerio, pero siempre debemos de tener mentores. Tú puedes ser mentor. Yo ahorita mentoreo, tengo por gracia de Dios pastores y gente de mi iglesia, pero yo tengo mentores, hermano. Gente de testimonio, gente que tiene camino recorrido, que le sigo aprendiendo y que me direccionen cuando yo quiera perder el piso o desviarme de lo que yo soy. Y es difícil, ¿no? Sí. Aceptar que me equivoqué. Sí. Aceptar que me ganó la emoción.
Vi lleno, vi gente, vi lo que yo tenía ganas de ver, me emocioné, me ganaron los sentimientos y hice algo incorrecto. Sí, porque algo que se llama orgullo. Nosotros fundamos el Monte Sinaí en Villahumada. Empezamos, como todo mundo, en ladrillos y construimos un templito de 5x7, después nos terminamos uno de 20x13 en Villahumada. Fundamos un ministerio que se llama Albergue Casa Feliz, de recoger migrantes, no estaba tan en el auge como ahora, no, claro. Borrachitos de la calle, esa fue nuestra congregación. Y es que lo que decía, es un lugar de paso. Sí, entonces no había un lugar así, entonces nosotros, en mi llamado, yo decía, esa gente, alguien tiene que hacer algo por ello. Agarré unas tapias abandonadas, las pedí, le puse puertas de lo que fuera, y ahí metíamos la gente y era parte de nuestra congregación, los desposeídos, la gente abandonada, y así empezamos. Entonces cuando este mentor me dice, cuando usted se equivoque yo le voy a decir, porque teníamos Monte Sinaí lleno, en Villahumada, que un homosexual fuera a una iglesia o a una prostituta o gente, cuando hacíamos el aseo nos encontrábamos con cigarros de marihuana, papelitos de cocaína, donde la obra extraordinaria del Espíritu era poderosa. Entonces, yo predicando me sentía el súper ungido y súper poderoso. Pero a los 2-3 días venía mi mentor y me decía, va a perder el piso si sigue así. Que no se le suba. Pero mire la gente, no señor, no es usted, es Cristo. Que no jamás se le olvide. Usted es un vaso, es un instrumento, pero bájele. Porque se mencionó mucho usted. Mucho yo me decía. Y entonces cuando ves un resultado, te pega en tu ego. Dijo, enójese y dígame lo que sea. Dijo, pero usted sabe que yo tengo razón. Porque yo no le enseñé así en todo este tiempo. No, de rato le pedía disculpas. Es que ahorita las adulaciones es lo que más llama. Hablando de eso, qué padre el estímulo, qué bueno, sí. Pero fíjate, pero te digo, de un mentor. Él en su creencia, y era un hermano muy conservador, pero de esos que aman a Dios, me decía, el primero que lo va a adular es el diablo. Ahorita que sí. Fíjate, me acuerdo de todas esas vivencias, pastor. Dijo, el primero que lo va a adular, dijo, entonces le va a levantar el ego. Tenga cuidado. Usted tiene que discernir cuando es el diablo, cuando es un hermano genuino que le diga, Dios te bendiga, hermano, échale ganas, sigue así. Pero usted lo va a distinguir. Pero cuando es así me decía, el diablo que lo adula, dice, ni cuenta se da que a veces es gente que el enemigo va a usar para levantarle el ego. ¡Wow! Bueno, eso en la manera o en lo local. Ajá. ¿Qué pasa, pastor, cuando llega a un lugar donde no lo conocen, donde lo ven por primera vez, o donde ya lo esperan, ya ha estado, a lo mejor aquí en la comunidad, sí, o fuera, o hasta en otro país? ¿Qué pasa cuando la gente se acerca y no está ese mentor como para decir, hey, tranquilo? Ajá. Y estoy yo por allá algún tiempecito, sí, y a lo mejor se me olvida, o sea, las emociones se me olvidan, y como que empiezo, ay, ¿cómo me recibieron? Ajá. ¿Cómo? Y ahora más con las, ¿cómo se dicen? Las transmisiones, fotografías, sí. todo eso, ajá, la publicidad. Hasta autógrafos, sí, hermano, te quiero pedir, sí, la verdad. Corre el peligro de despegarse del piso. Claro que sí, claro que sí, porque todo eso, lo que tú estás diciendo, todo eso lo vive uno. Pero hay algo que en cada congregación, sea local, debajo de un árbol, donde sea que Dios nos lleve a ministrar, antes de ir tiene que estar uno ahí con el Señor y con los pies en la tierra. Porque ya sabe uno que todo eso lo va a saber. O sea, es prepararte antes y mentalizarte y estar con el Señor de que Dios nos guarde y nos ayude, porque eso está a la orden del día. Y tristemente hay quien pierde el piso, pero a las primeras de cambio, con nada. Porque todo lo que has construido se puede venir abajo, porque el ego es como la nube que está y después ya no está. Y la esencia de Dios y el guardarte y cuidarte de todo eso es eterno. Entonces, está en las convicciones que tengas muy, muy arraigadas.
Y sobre todo, volviendo, aunque tu mentor no esté contigo, sabes que tiene un mentor, que va a haber una transmisión, que va a haber una foto, ¿cómo te fue? Entonces es bien importante, y yo agradezco que hayas hecho esa pregunta de un mentor. Hay algo que yo he visto, pastor, en el tiempo que yo salía, tengo mucho tiempo que yo dejé de salir a otros lugares, pero yo salía a predicar, a compartir, y yo veo muchos que trabajan en el área evangelística, pero a veces con sus actitudes o comportamientos, yo digo, es algo muy personal. Sí. Estaría bien que lo dejaran a lo mejor como interino, en un tiempecito, en una congregación, en una iglesia, para que entienda cuál es el trabajo pastoral, lo que cuesta cada alma. Sí, Señor. Lo que cuesta edificar, el sacrificio, todo lo que conlleva, como para llegar en media hora con un mensaje a veces, echar abajo, causar una división. Fíjate, hermano, es que tenemos que ser bien cuidadosos a quien le soltamos el púlpito y aún de la gente que tenemos. Por eso yo te decía, un mentor y aulas. Y lamentablemente a veces quien tiene un ministerio o llamado, llámese, de los 5 ministerios, para no meternos en problemas, pero si no tiene mentor y aún no tiene un lugar donde congregarse, ¿a dónde dé sus aportaciones? Lo que es lo bíblico. Entonces es muy difícil que se sujeten a una instrucción. Me tiene sentado, no me da la oportunidad. Entonces llevarlo, como tú dices, de una manera que vean lo que es la responsabilidad pastoral, lo que cuesta levantar, restaurar una familia, y que en un mensaje todo lo que tú trabajaste alguien venga y lo eche abajo aún de tu misma gente. Porque no todos son gritos. No estoy en contra, yo soy muy gritón, pero dijo Pablo, hablaré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Claro. Entonces es un riesgo, pastor. Es un riesgo. Inclusive, con mucho respeto para mis amigos evangelistas, a mí alguien me dijo que era muy orgulloso porque no le daba oportunidad. No, le digo, y no tengo temor de decirlo, porque tú eres evangelista, quieres ir a hablar una palabra con la gente que ya tengo trabajada. Un evangelista, le digo yo, vamos a hacer un proyecto para trabajar afuera, para ganar almas, que es tu llamado. Porque adentro yo las edifico. Sabemos el alimento que se requiere. ¿Se ha perdido entonces el concepto, hermano? Bueno, en mi experiencia, en mi experiencia y en mi manera de pensar, y reconozco y honro en el buen sentido todos los llamados que hay de evangelista. Pero yo sí soy cuidadoso a quien invito, porque si es una palabra evangelística, es más para ganar almas, porque yo ya las tengo ganadas dentro. Hablando en el buen sentido del Señor. O sea, yo tengo un grupo de 10, 20, los que sean, que venimos trabajando de 2, 3 años. Esos ya saben de la A a la Z con sus problemas, etcétera, pero ahí están. Entonces invitas a un evangelista. El evangelista lleva una palabra evangelística, de alcance, de salvación, de sanidad. Entonces creo yo que hemos cometido un error, porque si siempre estamos sanando al que ya está sano, si siempre estamos presentándole salvación al que ya es salvo, entonces yo le he dicho a algunos, yo te invito, pero preséntame un proyecto de alcance. Yo te invito e inclusive todo un mes, y trabajamos para que con una ofrenda Dios te bendiga, pero preséntame el proyecto de alcance. Yo trabajé en muchas áreas en mi tiempo pastoreando, pero sé mi llamado, pero tengo el respaldo de mi esposa. Entonces yo he salido, conozco la mayoría parte de la República, pero iba a lugares donde me decía, quiero invitarlo, pero no va a ser adentro, pastor. No, pues va a volantear y vamos a trabajar para darle afuera. Yo llegaba a ciudades un día, 2 antes, si quiere que le ayude a volantear. No, usted prepárese porque es para ganar alma. Entonces, en mi caso siento que se ha perdido esa parte. Hay algo que a veces tomamos a mal cuando hablamos de logística. No, es que yo estoy confiando en Dios. Es que yo lo puse en las manos de Dios. Es que Dios se va a encargar. Es que Dios. Bueno, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿qué con esa parte de la organización y la logística que conlleva
a tener ese fruto que uno quisiera y que a veces se rechaza. Es que la logística, esa palabra no viene en la Biblia. ¿Cómo la aplico? ¿Qué nos falla, hermano, como pastores en cuanto a querer, no estoy hablando de secularizar la iglesia, no, pero son algunas herramientas. Claro. Son unas herramientas, es como si yo aquí ahorita traigo un extintor y me van a decir, es que eso en qué parte de la Biblia viene. No, pues no viene en la Biblia, pero esto me ayuda a prevenir. En un conato yo ya tengo con qué actuar para detener, ¿sí? Pero hay cosas que no se aceptan, hermano. Bueno, hay diccionarios de figuras de dicción que decía que a mí me lo regalaba este anciano, 1 o 2, y todas están por ahí guardadas. Figuras de dicción, un ejemplo. Dice que David o Saúl entró a la cueva y cubrió sus pies. ¿A qué se refiere cubrió sus pies? Bueno, como usaban capa, usaban túnica, el cubrir sus pies, que hizo una necesidad fisiológica. No fue 1, fue el 2. ¿Sí? No viene la palabra logística, pero dice que en el monte, en el monte de las bienaventuranzas, dice que Jesús se ponía en un lugar poquito más arriba y dijo, sienten a la gente, acomódenla. Pero no viene la palabra logística. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, acomódenla, aun cuando multiplicó los panes y los peces, de tal manera que haya un orden. Entonces a veces nos perdemos eso, o nos hacemos, no sé qué término usar. No, es que no viene en la Biblia. Entonces, como te digo, una logística, un evento, una campaña, un aniversario, una boda, lo que sea que tengamos que hacer acá adentro. Una campaña evangelística. Preséntame un proyecto. Cerramos la calle, media calle, aquí caben sillas, que no. Mucho menos llevarlo en oración, no, y eso ya no existe, no. Así crecimos nosotros. Tiene que ser. Hay un cambio de aquellos años a que dice uno, ¿en qué momento nos perdimos? Sí. ¿Dónde se quedó la iglesia? O sea, yo no estoy en contra de modernizar. No, porque no podemos obviar el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Verdad? Claro. Sí. Pero, ¿de qué manera estamos utilizando la modernidad? Que nos perdimos, nos extraviamos. O sea, nos vino una avalancha de tecnología y nos tapó. Nos rebasó, hermano. Nos rebasó porque no estábamos preparados para esto. ¿Y en qué aspecto? Que quieres mejorar el sonido, mejóralo, o sea, eso es obvio. Calidad, lo mejor. Si tienes un buen grupo de alabanza, wow, con lo mejor y excelentes ministros, músicos, no sé cómo le llamen hoy, lo mejor. Pero que tengamos claro que aún con todas luces, tecnología, consola, lo que se tenga, no es mayor que la esencia del que nos llamó, de la esencia que es Cristo. Entonces hoy creemos que todo es el sustituto de la verdadera esencia del que nos llamó. Sí, porque si estamos privándonos, voy a decir a la iglesia incluso, de tener lo que yo pudiera darle, estoy hablando de una mezquinidad en el ministerio. Tengo yo entonces la facilidad o tenemos la oportunidad de hacerlo y adquirir y presentar algo mejor para el Señor, sí. Claro. Pero a veces con tanta luz, con tanto sonido, ya no escucho la voz de Dios, tantas luces, ya no lo alcanzo a distinguir, ya no estoy siendo guiado y caigo, lo que decíamos, hermano, en ese profesionalismo, no en la vocación. Así es. Estoy perdiéndome. ¿A qué punto ha llegado la iglesia en la actualidad? Pues a perdernos, porque qué triste. Bueno, porque hay un paralelo, porque allá en el mundo el sistema te presenta que un megaproyecto o grandes auditorios, el éxito es que tengas eso. Teniendo todo eso es éxito. Y sin darnos cuenta, se introdujo a la iglesia, no pensando que la tecnología y todo eso es una herramienta nada más, solo una herramienta, pero nos trajimos el mismo pensamiento y el sistema, que eso es lo que le va a dar el boom a mi congregación.
erramos el principio, dejamos fuera de la ecuación a Dios, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si creemos que eso, no creemos, más bien, y lo digo generalizado para no verlos como los supersantos y superpoderosos, creímos o seguimos creyendo que eso viene a sustituir lo que es ver a gente postrada, tirada, la esencia del Espíritu, que es la que trae cambios y transformación. Qué bueno por un canto y una alabanza a través de una proyección de pantallas, de todo lo que sea, pero ese no sustituye para nada lo que es la esencia del Señor. Y lamentablemente nos trajimos todo y tecnología con el mismo pensamiento. Hay una frase que yo he escuchado y a veces a mí se me hace un poco drástico esto que dice: ya no tenemos que pedirle nada a los del mundo, ya estamos al mismo nivel del mundo, ya en escenarios, en lugares, en edificios, tecnología, ya estamos igual. ¿Estamos en competencia con el mundo? ¿O por qué decir o expresarnos de esa manera? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo esto? Ya no tenemos que pedirle, ya estamos igual. Ya me siento capaz, lo que decía, como para hacer a un lado a Dios y decirle: ahora déjame decirte cómo se hacen las cosas. Pues es lo que nos trajimos el mismo sistema de pensamiento. Yo estudié el Instituto Bíblico por correspondencia, ¿no? Y te acuerdas en aquellos años, o sea, no había instituto, pero el que quiere prepararse siempre va a hallar el medio. Sí. Del profeta Morris Cerulo, ya acaba de morir, ese hombre, un general en su tiempo. Sí. En Nuevo México tenía un instituto de estudios eclesiásticos, le llamaba. Yo lo estudié ahí. Entonces había una materia que nos decía: si nos descuidamos, el mundo paralelo, y acaba el mundo, y siempre la iglesia ha querido igualarse a cómo va el mundo o el sistema, volviendo a lo mismo. Si el mundo tiene recursos y tiene estas herramientas, tecnología, pues yo la tengo también, entonces estamos al mismo nivel, pero sin darnos cuenta que a lo largo y ancho de la Biblia, lo moral, lo santo, lo puro, lo del Espíritu, lo que lo ha dictado es la iglesia. Y creímos que con igualarnos en tecnología, saber manejar todo esto, inclusive los teléfonos, creemos que nos pueda dar el mundo si nosotros lo tenemos también. O sea, imagínate. ¿Y Dios? Viene la pandemia. Uh-huh. Pareciera ser que nos agarra de sorpresa. Sí. No estábamos preparados. No estábamos. Nos tuvimos que confinar por un tiempo. Uh-huh. O se tuvieron. Nosotros en ese tiempo, pastor, trabajamos mucho en las escuelas. Mucho trabajo que teníamos, mucho. En lo personal y en lo particular, a mí se me detuvo todo mi trabajo. Uh-huh. Tanto como docente como en la organización, en las graduaciones y todo esto, dejamos de trabajar por que se tenía que estar en casa. Ajá. Ahora, ¿qué va a pasar? Decíamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Se viene esa ola bien fuerte. Me acuerdo, hermano, que fue el primer año de la pandemia, aquel octubre, la última semana de octubre, en el grupo de WhatsApp de la Alianza, fallece. Sí. Una lluvia de pastores que se fueron. Cuando yo veo esto, me empecé a preocupar. ¿Qué estamos haciendo encerrados? Cuando todos tenemos un celular. Cuando todos tenemos, no sé, un medio de comunicación, y ahora se empezaron a abrir nuevos programas, Zoom, y empezaron. Ahora, yo dije, bueno, tengo el equipo que está detenido, hablando de la tecnología, hay que saberla entonces usar. Claro. Empezamos a hacer las transmisiones, empezamos a trabajar, y es cuando más trabajo teníamos nosotros en lo personal. En el tiempo de que todos estaban encerrados, nosotros nos la pasábamos en la iglesia, aquí en la otra iglesia y en la otra, y ayudando a otros pastores a hacer sus transmisiones, ¿sí? Pero ¿qué pasa después de la pandemia?
¿cómo ve la iglesia un antes y un después de la pandemia? Ok. Bueno, mi manera de pensar es que la pandemia nos confrontó a todos y nos dimos cuenta que no estábamos preparados para algún tipo de calamidad. Económicamente, eclesiásticamente, todo eso. Muchos pastores rechazaban la tecnología y tuvieron que abrazarla. Entonces, no podemos negar el año 2023 y los que vienen. Que Dios nos ayude. Y se va a seguir sofisticando esto cada día. Y la iglesia no puede estar ajena. Entonces tenemos que saber utilizar la herramienta correctamente que Dios está poniendo a nuestro alcance. Si a través de toda esta herramienta, Facebook, YouTube, lo que sea, sueltan basura, ¿por qué nosotros no utilizarla para bien de entrada? Entonces, pero hubo algo que sucedió, un enfriamiento impresionante del creyente. Muchos se acostumbraron, como fueron 1 año o 2 años entre que sí voy, no voy, que 50%, 30%, fue muy difícil para todos, sí, la verdad. Entonces muchos se acostumbraron ahora a ver ya una transmisión de un Facebook Live o ver un predicador famoso, entre comillas, en las plataformas. Entonces hay un antes y un después. Mucha gente, si no un 70 o 50%, se quedó ya en casa. No volvieron. No volvieron. Entonces, los que regresaron han sido ya 1 o 2 años de tratando de ministrar con una palabra correcta que pueda levantar sus vidas, su economía, porque si nos pegó a los pastores, le pegó a la gente. Todavía, pastor, yo siento que todavía no tenemos una estabilidad. ¿Cuántas iglesias cerraron? No, quizá no hay un número, pero estamos hablando a nivel global, miles de miles. Aquí a nivel ciudad, muchas iglesias cerraron, ya no pudieron abrir. No pudieron sostener el ya lugar. No pudieron sostener, por el que pagaba renta, etcétera. Muchos pastores que vivían 100% de un pequeño diezmo, una ofrenda, pues ya se fueron a trabajar y les supo ya más el salario que lo de acá. Tristemente así, te conozco algunos. ¿Cómo sobrellevar esa situación? De ver una iglesia llena, ahora la verla vacía y nada. No, es que es durísimo. Por eso te digo, o sea, no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados. Apenas, yo siento que nos va a llevar unos 3 años, si es que no nos viene algo similar. Mínimo 3 años más, porque dice que un proyecto se consolida en 5 años. Creo que llevamos 1 o casi 2 que medio se reabrió esto. Entonces mínimo otros 3 años para que la gente que entre comillas ya no regresó pueda regresar, o la gente nueva pueda venir a nuestras iglesias. Y los pastores, volviendo al tema del mentor, y estar ahí con Dios, porque no es sencillo, hermano. Si tú decías, tengo tantas sillas y ver que ni el 50% está, es duro. Y ahora sí que apelar a la gracia y a la misericordia de Dios. Los recursos financieros no llegan. Yo trabajo en la escuela con los muchachos y veo a una generación que, bueno, ya en estos días, en una de esas escuelas, pues ya sale. Ya salieron el lunes, ya se graduaron, ya me tocó estar con ellos sus últimos días trabajando, pero veo a unos jóvenes muy relajados, acostumbrados a no hacer las cosas, a no tener una disciplina, a no tener un orden, a estar en casa, pero los veo con vacíos, los veo con conflictos, porque se dieron cuenta, lo que decía Pastor, de una realidad que existe en la casa, lo que no conocían porque estaban en la calle, porque estaban en la escuela. Claro. En la iglesia se dio lo mismo entonces, de conocerse ahora realmente, de estar tanto tiempo y venir a la iglesia y se perdió el sentido. Sí, porque hay una estadística donde, estamos hablando de la iglesia, el creyente fue atrapado por las plataformas de películas. Fue tanto tiempo que estuvo en casa que fue atrapado. No creas que se la pasaba viendo predicaciones. Escuchaba el domingo al pastor o al predicador nomás para que supiera que se conectó. Pero películas tras películas, y la gente fue atrapada sin darse cuenta.
y ahí se quedó. Y hoy se conforma igual, con ese mismo patrón, ve una predicación, esto, y se siente a gusto. Pero lo más tremendo, esta otra estadística que leía por ahí en un artículo, es que fueron atrapados por ese tipo de plataformas, de películas, porque no saben estar en casa en familia. Sigue peor ese vacío, porque ahora lo suplió un aparato que tienen enfrente. Pero ahora se justifica la iglesia. Es que no vengo, pastor, pero yo me estoy alimentando viendo las transmisiones, viendo predicadores. Yo estoy al pendiente de los servicios, escucho, pongo música. Es lo mismo estar en casa escuchando y viendo, y de repente llega la vecina y ya me distraje. No, jamás va a ser lo mismo, porque entendamos esto, que no hay iglesia virtual ni digital. La vida de la iglesia es orgánica. Esto es vida, el uno a uno. Dame tu mano, el que yo te salude, el Dios te bendiga, ¿cómo estás? Un abrazo. Esto es la vida de iglesia, que una proyección o una buena transmisión no me la va a dar. Por muy pegador que esté el mensaje, la iglesia fue diseñada para el uno a uno. Entonces, nos autoengañamos o se autoengaña la gente al creer que se puede hacer iglesia en casa viendo a través de una plataforma digital. Veo en la escuela, y hago referencia de esto, pastor, porque me toca vivirlo. Sí. Veo en la escuela a jovencitas, a jóvenes con crisis de ansiedad, algunas intentando hasta suicidarse. No saben qué hacer, se sienten desesperados. Sí. Algunos enfrentando duelos por la pérdida de familiares, seres queridos, que de un día a otro se los arrebató una enfermedad, una pandemia. Pero que en la iglesia, y hago esta analogía por eso, que con la iglesia, el ver un pastor que de repente se encuentra vacío, ya no está, tuvo que cerrar la iglesia, ahora quiere abrirla, pero no hay con quién, no hay la manera, ahora siente ese mismo vacío, tiene crisis de ansiedad, sí, señor. Se siente vacío, se siente desesperado y ha pensado en el suicidio. ¿Qué pasa ahí? Yo soy muy dado a escribir. Escribo mucho en mis notas en el celular y ya las paso a mitad y escribo. Ahorita tú decías algo que después de la pandemia, como que estamos actuando como si no hubiera pasado nada. Y hemos sido muy indiferentes con este tipo de pastores, congregantes. No te puedo decir nombre, pero mentoreo o me he hecho amigo de pastores. Es durísimo ir a abrazar a alguien que se le acabó su recurso, la iglesia. Hay pastores ya grandes que ni un trabajo le dan, que no tienen ni para comer y hasta se quieren suicidar. Y creo sinceramente y con respeto para todos los que me están escuchando que la mayoría, que el que lo está haciendo, pues felicidades, y el que no, somos muy insensibles, inclusive hasta lo que tú predicaste cuando vinimos acá, muy insensibles ante la necesidad de estos pastores, sus esposas, inclusive sus hijos. Si así estamos acá, tú lo vives con tus alumnos, con los chavos allá. Creo que nos falta despertar, hermano. O sea, somos demasiado insensibles, estamos tan encerrados en un proyecto local que hemos dejado de mirar afuera. Yo hablaba, antes de la pandemia, les decía en la escuela, que cuando me tocaban en los consejos técnicos, a mí me tocaba dar talleres a los profesores, yo les decía, si quieren les puedo dar algo sobre lo que es tanatología. Es que es una escuela, no es una funeraria. Aquí esto como que no encaja. Cuando estuvimos trabajando, porque me tocó incluso salir a otras ciudades a dar sobre tanatología, algunos cursos a pastores, no era muy bien aceptado.
Ahora vuelvo a la misma frase, hoy hay tanatólogos debajo de cada piedra. Sí, oye, pues eso también como que fue una fiebre, ¿no? Sí, Sí, sí. entonces ya cualquier psicólogo, y no lo digo de una manera peyorativa para nada, No. cualquier psicólogo va a tomar un diplomado en tanatología y ya tiene otra entradita extra. Sí, y lo que decía ahorita, pastor, por eso hago referencia, durante los procesos del duelo está la negación. No queremos ver la realidad en la que estamos viviendo. Así es. O sea, lo quiero espiritualizar todo. Eso es uno de los grandes errores que hemos cometido. No quiero aceptar mi realidad. Ya estoy cansado, estoy viejo, han pasado los años, estoy viviendo las secuelas de una infancia o de una juventud desordenada, no sé, tantas cosas que hoy estoy pagando la factura, aún en el ministerio. Ajá. Pero no lo quiero aceptar. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo tratar con alguien, pastor, que no quiere aceptar su realidad en la que está? Y cuando dice, ¿cómo regresar tiempo atrás si ya no puedo? No, es que fíjate, aún la fe no niega la realidad. O sea, tenemos que tener claro que tú estás pasando una crisis, eres un hombre de fe, pero no niega la realidad. A mí de las rodillas ya tengo lesiones de hace años. Bueno, soy un hombre de fe, pero no niego la realidad y tengo que trabajar en ello. Entonces, cuando un pastor o gente se cierra, el tiempo ya no vuelve, ni se va a recuperar. Tratar de volver a la base, que es Cristo, que es la fe, y siendo honestos, en todo lo largo y ancho de la Biblia, nunca se niega la realidad. Y cuando aceptamos una realidad, es una verdad. Esta es mi verdad. Y vengo a la verdad, que es Cristo, con todo lo que ofrece, herramientas como la tanatología, bien aplicada, me van a ayudar para hacerme libre, hermano. Yo veo que el hombre que llega con Jesús y le dice, traigo a mi hijo que está enfermo, ¿puedes curarlo? Sí, se lo puedo curar. ¿Crees? Sí, creo. Pero ayuda a mi incredulidad. Claro. ¿Es su realidad? ¿Esa es su realidad? Y Jesús no le dijo, no está, no, claro que está enfermo. Entonces, decía yo ahorita mira pastor, yo soy muy dado de aulas o centro de fe. Somos formativos 100%. La gente, no, pues, por eso ni fui a la escuela. Llega con ese pensamiento la gente a la iglesia. Entonces necesitamos ser formados para que haya transformación. Ser formados por la palabra, por este tipo de herramientas. ¿Por qué tener miedo a que yo invitarte un día que de 10 a 11 yo tengo los discipulados domingo, vayas y nos des una plática? Porque la realidad es que aunque yo predique fe, hay gente que necesita una herramienta como tú, y vaya que eres pastor, entonces para eso Dios te permitió estudiarlo, capacitarte. Pero mientras nos sigamos cerrando, vamos a padecer y vamos a seguir sumidos en depresión. El qué hacer, más que insistir y hacer nuestro trabajo. Porque no puedes meterte a su mente y cambiarla, hermano. Ahora veo algo que sucede en la iglesia. Sí. Al pastor lo han idealizado. Ajá. Es el superhombre. Sí. Es el hombre de hierro, que no siente, que no le duele, que no se enferma, que no se cansa, que no tiene necesidades, que no llora, que no... Es un hombre, híjole, yo lo veo y lo admiro, y cuando yo sea grande quiero ser como él. Ajá. Pero no hemos entendido quién está detrás. Lo vemos que se sube y que baja y saluda, y por educación, por cortesía, da uno una sonrisa, extiende la mano, da un abrazo. Pero ¿qué hay dentro, hermano? ¿Qué hay dentro cuando a veces uno pensó en subirse por la situación en la que viene, por vivir su realidad? Porque a veces decir, voy a predicar, voy a dar una enseñanza que parece que yo no la estoy viviendo. Así es. O voy a hablar algo que yo todavía no lo vivo. Así es. No sé, alguna enfermedad, algún milagro, algún problema, alguna situación, y yo todavía no lo veo resuelto, pero lo estoy predicando.
el llegar, hermano, pararse en su carro, estacionarse y quedarse a veces pensando, ¿subiré? ¿Cómo voy a subir? Claro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted en subirse al altar y compartir como si nada estuviera pasando? Ahí es donde, cuando es profesión, nadie lo va a hacer, pero cuando es vocación, obvio que diga el débil fuerte soy. Todos los textos que ya no lo sabemos, que estés pasando una experiencia durísima, llámese familiar. Es que pasa esto, un paréntesis. Nosotros mismos le hemos hecho creer a la gente que somos superpoderosos y hemos cometido errores como pastores. Somos padres de familia, somos esposos, somos hermanos, somos hijos, somos proveedores. Tener que subirte a predicar ha habido muchas situaciones muy duras, pero creo que todos han experimentado esto. Subirte a predicar un mensaje de mucha unción, mucho poder, pero sabiendo que al terminar el servicio, el lunes en la mañana no tienes para pagar el gas, no tienes para pagar el agua, ni para surtir la despensa. Todo el mundo, wow, qué mensaje, pastor. Esto, pero bienvenido a tu realidad. Y es durísimo. Y creo que algo que tenemos que hacer, yo lo hago. ¿Sabe que ore por mí porque estoy pasando esto? Y la gente se va a hacer solidaria, hermano. Y vas a sentir descanso. Porque a fin de cuentas convives más con tu congregación que con tu propia familia. Nos ha fallado esto, ¿no? Muchísimo. Es que hay mucho pastor conservador y es respetable su manera de cómo hicieron iglesia, pero como se las enseñaron, que siempre se creyó que era un patrón a seguir. No. Yo les he dicho, un día le dije a los pastores, ¿a poco creen que no me doy de repente como esposos un grito con mi esposa y es domingo? Híjole, ¿me subo o no me subo a predicar? Es una realidad, o sea, creo que el que lo niega sería mentiroso, no es una realidad. Se está engañando él mismo. ¿Se está qué, perdón? Engañando él Claro, mismo. entonces tú no puedes subir engañándote a ti mismo porque tu palabra no tiene peso ni legalidad. Omar Barraza tiene problema con su esposa y de repente su hijo se le rebeló y le tuvo que dar un grito. Omar Barraza se sube a veces los domingos a predicar y no hubo diezmo, no hubo ofrenda y mañana se venció el gas y llegó doble y llegó la... O sea, eso es una realidad. Y eso no demerita tu llamado. Pero creo que hay un temor de enseñarle a la gente esto. Es que Filipenses 4:13 es hermoso. Pero el 12, hay como que ese no nos gusta enseñar. A ver, ¿cuál es? Recuérdamelo. Estoy acostumbrado a vivir en la pobreza, en la escasez, con hambre, sin hambre, claro, con zapatos, sin zapatos, con teléfono, sin teléfono. Así es. Pero todo lo puedo en Cristo. Ay, sí, ese me encanta, pero el 12 no. No, pues ese parte del sufrimiento, en la abundancia, en la escasez. Y aún así, Dios es tan bueno con nosotros cuando disfrutamos nuestro llamado, que te va a respaldar. Como si tuvieras todas las riquezas del mundo. Como si no debieran de un recibo. Mira cómo es la paradoja. Por allá en Honduras aprendí esto. Dice, a veces pareciera en un retiro de pastores, en un congreso, como si Dios jugara con nosotros. Das un mensaje tú teniendo plena escasez y resulta que el lunes, martes viene alguien y te testifica, gracias por ese mensaje porque Dios me prosperó, llegó un milagro financiero y tú te quedas, gracias. Y ahí es donde dices el texto, bueno, Señor, pues sé vivir. Igual cuando ora por un enfermo y sana, ¿y usted? Hermano, bueno, pero ahí es donde, hermano, te dices gracias por el privilegio que me das de ser escogido. De que a pesar de lo que yo estoy viviendo, ese hermano sano. Uno de los momentos más difíciles, sufrí el secuestro de mi hija acá, de mi hija la mayor en el 2000. Tuvieron esos dos atentados, 2010, pero en el 11 la secuestran. Como padre, te llenas de rencor, te llenas de situaciones. Piensas en su momento, cómo quisiera tener un arma y encontrarme. Piensa, así, porque no niego una realidad, soy padre, que te toquen a uno de tus hijos. Es uno de los duelos más difíciles. Sí, entonces, subirte a predicar y dar una palabra de consuelo, de esperanza, cuando tú estás afectado emocionalmente. Deshecho. Entonces, bueno, pues
tuvimos que ser ministrados también, mi hija ser ministrada para salir adelante, y nosotros procesos difíciles. O sea, tú dices, ¿cómo le digo a la gente que confíen en Dios que sus hijos no serán tocados? Siendo que la mía acaba de ser tocada. O sea, imagínate cómo predicas algo así. ¿Llega el momento, pastor, en que dice usted hasta aquí? Sí, sí. Claro que llega un momento, hermano, llega un momento. Crisis financieras, o sea, sí, ves los domingos muy bonito, estás construyendo X, pero estamos de tiempo completo y no te da, la economía no te da, siendo honestos y bien sinceros. Y otro error que he cometido, un paréntesis, el púlpito nunca se usa para golpear a la gente si da o no da. Todo es a través de una enseñanza. Sí. Como tú eduques a tus hijos, así crecen. Claro. Como nosotros eduquemos al congregante, está en el dar. Entonces, yo le decía a Pati, momentos difíciles, ¿sabes qué, Pati? No se puede. Yo voy a trabajar. Trabajé en gobierno del estado, tengo un que otro conocido. Sé que si me meto me coloco. Sé que si le insisto me coloco a una mi edad y todo por ahí en algún cargo. Se acabó. Hazte tú cargo de la iglesia. Y yo trabajo para... Y sí, claro que lo piensas. Y hasta lo maquinas y lo planificas y voy a hablarle a X, voy a hablarle a tal. Ya, se acabó, es que no se puede. Pero llega un momento, hermano, que es más fuerte el llamado. Ese fuego lo sé. Sí, dijo Jeremías en Jeremías 20:21. Ya no hablaré más en tu nombre, se acabó. Dice, pero no obstante. Dice esto. Me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo. Traté de negarte, traté de sufrirlo, pero no obstante, había un fuego dentro de mí. Y bueno, vuelve a uno y luego de repente viene Dios y te da un estímulo, un empujoncito. Mara, ahí te va. Alguien te siembra algo de tu trabajo. Yo no sé cuántas cosas hace Dios. Va de nuevo. Y así es Dios con nosotros. Pero tampoco estamos peleados con el poder producir tu trabajo. Yo compro y vendo micros, de repente me ven ahí. Y un día me dijo, no, dijo, qué bajo es caído. Se atrevió un tremendo y pastor a decirme eso. No, le digo, hermano. Le digo, hablaste, tu boca le dio lugar a Satanás. Le digo, a mucha honra, vieras que ganarme un 5 produciendo y siendo pastor, bueno. Yo me programo. Y bueno, ya si se me dificultaba pagar un recibo, pues aquí hay, o ya con gusto, vente, pateamos a un almuercito, algo. O sea, es que hemos hecho iglesia a como lo vimos y dije que así es. Pablo producía. Claro. Pedro siguió pescando. De hobby o como quiera que sea, pero eran bendecidos, hermano. Entonces, el pensar que se trabaja o que se tiene un ingreso extra o sí, así. A veces se llega a pensar que el ministerio no es bendecido. Lo que mencionaba, que bajo ha caído. Es no ser bendecido por Dios. O sea, pero es que es una línea de pensamiento. No, hermano, el que tú produzcas, estás más que bendecido, el ministerio es bendecido, tú eres bendecido, hermano. O sea, ¿cómo ponerse en ese plan, hermano, en ese pensamiento? Cuando decir, bueno, ¿y qué si es una oportunidad para hablarle, no sé, a algún cliente, a alguna persona, llegar? A mí me han dicho, oiga, usted está loco, que tanto tiempo y tantas horas aquí en la escuela, ¿por qué? Y yo les he dicho a algunos directores, ¿usted ama a Dios? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí entre todo esto. ¿Ama a Dios? No, sí, a su manera, no sé, yo no me voy a meter en ese punto. ¿Lo ama? Sí, yo también. Pero también dice que hay que amar a nuestro prójimo. Claro. ¿Y sabe cuál es mi prójimo? Esta población de 2,000 o 1,000 sí, señor. Sí, ellos señor. son mis prójimos. Sí, señor. Entonces, ¿por qué lo hago de esta manera? ¿Y por qué me apasiono tanto? En cada taller, en cada clase, en cada charla, en cada conferencia, no sé. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si uno de esos que están viviendo con ese tipo de problema o situación fuera uno de mis hijos? Yo quisiera que alguien fuera ellos. Claro. Es que como te digo, lo hemos espiritualizado tanto que creemos que la gloria de Dios está aquí. No. Porque tú tienes un grupo de jóvenes, profesores, yo tengo un grupo de amigos, secular entre comillas, que le llaman, que tal vez nunca van a estar en una congregación, pero allá escucharon una palabra, un testimonio. Que saben que eres pastor, pero que tienes un trabajo. Y un día te vas a decir, quisiera hablar con usted. Ahí les vas a ministrar. Por uno que alcances. Es bíblico, esa semilla viene a todas tus generaciones. Y es cuestión de tiempo que un día estén en una congregación. El jueves me tocó
ir a un evento que fue festejando el Día del Padre en la escuela, en la secundaria. No se había hecho desde que se fundó, ya tiene casi 30 años la escuela. Nunca se había hecho algo así, nada más para las mamás cada año, que no puede faltar. Ahora pues vamos a decir, tuvo la idea del director y me dice, ¿cómo ve? Vamos a hacer una macrogimnasia, le dejo el lugar a usted para que les dé una plática motivacional a los papás. Wow. Perfecto. Vaya, el profesor, conociéndolo, que ha tenido logros nacionales, campeonatos nacionales en macrogimnasia. Sí, es reconocido en eso. Yo dije, ¿va garantizado el proyecto? No hay pierde. Entonces, yo entro. Pastor, se trabajó, era media hora, se trabajó a 1 hora. Wow. La macrogimnasia. Vaya, los vimos a los papás y a los muchachos como nunca. Que vaya, es difícil trabajar en macrogimnasia ya a esa edad. Cuando me los dejan a mí, ya cansaditos, relajados, ya se llevaron los muchachos al otro patio, trabajo con los papás, los preparo para recibir a sus hijos. Cuando vienen, recíbanlos, abrácenlos, bésenlos, pídanle perdón. Qué poderoso. Vi unas fotos, creo de eso. Pastor, les decía, pásenle, sálganse de sus lugares, pásenle, vénganse acá al frente. Me sentía yo como si estuviera haciendo un llamado. Y ni siquiera usaste la Biblia, ni siquiera usaste un texto, pero lo que hay que entender que somos instrumentos. Él dijo, yo estoy contigo. La Biblia de Biblia, la palabra que es Cristo, estaba ahí, en el léxico adecuado, eso. Y es más, te aseguro que casi como veo casi tus lágrimas, querías llorar casi junto con ellos, o estabas llorando. Sí. Tengo que parafrasear mucho. Sí, mucho, es que tiene que ser, yo pero, entiendo. Sí, el verlos, pedirse perdón, besarse, abrazarse, el verlos, todavía yo tuve 1 hora, o sea, teníamos programado terminar a 7:30 más tardar, 7:15, eran las 8 de la noche, y yo veía a los papás sin ganas de irse. Claro. Eso jamás se les olvida. Yo siento una satisfacción. Ese es mi pago. Me dijo el director ayer que estaba con él, me dijo, oiga, ¿cuánto va a ser por lo del juego? No. Si usted me gusta dar algo, también se lo recibo, claro. Pero no, yo mi pago ya me lo llevé el jueves. Esa es mi satisfacción. Ver esas lágrimas, ver a los papás, ver a sus hijos, ver como nunca se habían visto en un evento. Es que yo siento que el pastorado somos operativos 100% dentro y fuera de la iglesia, lo que decía el producir. Un paréntesis, no sé si me ibas a preguntar por qué me vine de Mollado cuando llegué acá, de Villahumada aquí. Debido a la crisis económica en Villahumada, la iglesia pequeña, sin fuentes de trabajo, pero de tiempo completo, hermano, estábamos. Pero llegó un momento en que nos rebasó. Hubo unas candidaturas a presidente municipal, un amigo joven mío de escuela, él se fue un año antes que yo, pero fue candidato a presidente municipal. Y él me decía, oye Cruz, dice, ora por mí. Sin ser creyente, dice, ora por mí. Y yo oraba por él, ora por mí. Me voy a lanzar de presidente, a ver si quedo, de candidato quedo. Y siempre decía, no te despegues de mí, hombre. Dice, dame un buen consejo, porque yo lo necesito. Ya siendo yo pastor, pero una crisis bien tremenda. Entonces me le pegué un rato. En su campaña, sí te soy bien sincero, cuando podía. Tano estaba como ministro de culto, etcétera. Entonces me dice, si yo gano, tú vas a ser mi secretario particular. Dice, yo necesito gente así. Necesito gente con temor a Dios. Me decía, gente con temor a Dios no se me va a acercar cualquiera. Dice, de otra manera, pues tú me echas la mano. Pues total de que perdió. Y me decía mi esposa, Pati, es que Dios no te quería ver ahí, punto. Perdió. Bueno, pues fue difícil para mí, era una esperanza, te soy bien sincero. Decía, bueno, pues como quiera ir de asesor algo. No se dio, sino que a través de él conocí a una Xochitl Reyes Castro, una señora jefa del Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado de Chihuahua, que venía a las campañas de pasada, la conocí, allí Gracia, adelante. Me decía, usted es buen hombre. No, le dije, es que soy pastor y soy creyente. Sí, dijo, es muy diferente acá. Bueno, pues al año después de esa campaña, así rápido para resumir, venía yo de RAI a un hermano mío que está acá, es contratista en plomería, pues a trabajar con él una semanita. Mi esposa atendía ya entre semana a llevar para la casa. Y en la carretera se para, Cruz, ¿a dónde va? No, le voy a Ciudad Juárez. ¿A qué va? No, pues es que voy, trabajo con mi hermano. Así quedó en el camino. Me dio un nombre y una dirección. Dijo, vaya, esta es la dirección del Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado. Dígales que yo le envíe y que le den una plaza.
acá. Bueno, pues ya conecté y para no hacértela tan larga, me vine a trabajar a gobierno del Estado, al registro civil, cuando estaba en las oficinas del eje. Bueno, ahí iba y venía cada semana, porque la promesa que me dieron era de que me iban a cambiar a recaudación de rentas a Biomar. Pues orando, me dice mi esposa un día, ¿sabes qué, Cruz? Tú no te vas a venir, nosotros nos vamos a ir por la escuela de nuestras hijas. Zulma estaba, le faltaban 2 años de preparatoria ya en la Universidad CIRREP. Nos vinimos 2007, cuando la mera violencia. Fuimos preparando a la iglesia, ¿dónde está allá? A mí Dios me había dicho que me iba a venir a Ciudad Juárez o a Canadá, estando allá. Así Dios un día en el Espíritu. A la iglesia la fuimos preparando. Ellos sabían que nosotros no íbamos a... Ellos nos decían, es mucho lo que les hago Dios, o sea, lo de ustedes no se va a quedar aquí. Así llegamos a Ciudad Juárez. Llegamos a una congregación como de 600 miembros. Al menos de un año ya éramos los copastores de ahí. Entonces yo renuncié, me vine de tiempo completo con un pacto de trabajo de 2 años. Tenía un salario, traía un carro, renuncié a la plaza sindicalizada y me vine a lo que era mío. Pero antes de vencerse los 2 años de trabajo, yo al año y medio le dije al pastor, yo me voy, yo tengo un llamado. Usted tiene muy su llamado, es su congregación, yo voy a lo mío. No, pero me acuerdo que me decía, te doblo el salario, te compro un carro a tu nombre. No, le digo, yo le agradezco, pero yo sé a que... Yo me sentía reprimido. Era copastor y sujeto, pero había un llamado. Y en el 2009, en diciembre, renunciamos, se cumple el pacto de 2 años de trabajo, nos despiden, aunque después cuando te despiden te dices que eras el diablo, pero bueno, siempre sucede. Y en febrero del 2010 iniciamos Centro de Fe en la colonia San Francisco. Renté un lugar para 12 personas nomás, para no meterme en problemas. 2 años de copastores, sabíamos que si habíamos algo grande, mucha gente se iba a venir. Para 15 gentes nomás. Y así empezamos Centro de Fe. Por eso nos venimos a Ciudad Juárez, la necesidad económica, gobierno del Estado, renuncio, y nos venimos a 2010 a fundar Centro de Fe acá, en Ciudad Juárez. Hablando de situaciones económicas. Después de 25 años de llevar el ministerio, ¿qué satisfacciones le deja? Que es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. A mí, a mi esposa y a mis hijas. Lo mejor después de una infancia muy sana, en mi colegio todavía sano, hubo un lapso que me perdí, gobierno del Estado mucho dinero, pero haciendo un análisis de mi vida, el encuentro con el Señor es extraordinario, pero el que me haya tenido por digno, dijo Pablo, para haberme llamado al ministerio, es lo mejor que me ha pasado. El poder vivirlo, apasionarme y el poder encaminar a gente, ver gente transformada, que seas un medio, a pesar de lo que vivimos sin conocerle, pero que ahora seas un medio, un colaborador, una herramienta para que gente le conozca y veas hogares siendo transformados, es lo mejor, hermano. Ver a mis hijas desarrollarse no tan solo como hijas de Dios, sino como profesionistas. Ver a mi esposa con achaques ya de 50 y tantos años, pero sano. Pero a pesar de todo eso, seguir amando al Señor como la primera vez es algo extraordinario. Como pastor, sí. ¿Qué le diría a aquel niño que jugaba con la pelota en aquel ejido? Si pudiera darle un consejo, decirle algo con aquellos sueños de ser el mejor futbolista. Wow, no, si yo me lo encontrara y lo viera ahora después ya con esta experiencia, que buscara del Evangelio. Que nunca dejara sus sueños, nunca dejes tus sueños de ser ese futbolista que tienes en mente, pero si buscas a Dios, tus sueños se van a realizar, y si el ser futbolista profesional está en las manos de Dios, vas a llegar a hacerlo, pero ahora con Dios en tu corazón. La vida se te va a facilitar mucho más, te vas a evitar años de sufrimiento. Le diría a ese jovencito, Cruz le iba chiquillo, con Dios todo es más fácil. Y ahora sí decirle, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Es extraordinario esto. Me he considerado siempre muy apasionado. Si tú como pastor Marrazo un día me pides un favor y que yo pueda hacerlo con gusto, lo voy a hacer con mucha entrega y compasión.
Mi esposa siempre me ha dicho, es que te pierdes, Cruz. Dice, te enfocas. Porque tú me decías algo antes de la entrevista. Hacer las cosas con excelencia y con pasión van a salir bien. Claro. Y sobre todo yo le digo a los muchachos, a veces los profesores, que somos más exigentes, más regañones, Ajá. más... A veces son los más recordados. Claro. Un maestro, como dicen los muchachos, X, Ajá. pues ni quien se acuerde de él. Un buen mentor, Sí, señor. que sea exigente, disciplinado, estricto, creo que siempre va a ser recordado. Claro, porque cuando tú valoras a tu mentor, a fin de cuentas es la reputación de tu mentor la que va por delante. Está poderoso eso. Sí. Entonces, nunca se olvida eso. Hay alumnos que te van a recordar hasta la eternidad. Igual como pastores, cuando lo haces. Un día dijo alguien, es que usted es demasiado exigente. No, le digo, bueno, tal vez sí, le digo, pero quiere uno lo mejor. Un día lo vas a agradecer. Claro. Así los miembros dicen, oye, es que aquí Centro de Fe es que es demasiado exigente. No, Leo, pero se puede con la palabra, que seamos excelentes creyentes, esposos, padres. Aquella poesía que decía que la mamá más mala del mundo, ¿verdad?, que nos había tocado, a veces nos toca el pastor más malo del mundo. Sí. ¿Cómo quieres ser recordado, man? Como alguien que dejó huella en su generación como pastor. Como David en su epitafio, o ya cuando murió, termina diciendo, sirvió a su generación. Con todas sus fallas y sus defectos, pero viene del Señor, viene del linaje de David. Entonces, que el día de mañana sea recordado como alguien que sirvió a su generación con pasión, con entrega, con compromiso, que con muchas fallas y errores, las he tenido, me he equivocado mucho, aún todavía me puedo equivocar, pero con el afán y la pasión de hacer lo mejor que se pueda para el Señor, y que el día de mañana mis nietos primeramente, mi familia o las generaciones digan, se lo aprendí a mi pastor. ¿Qué consejo le daría a esos pastores que apenas están en el capullo o que ya están abriendo sus alas para llevar a cabo un ministerio? Si Dios te llamó, capacítate, prepárate. Hay herramientas, hay recursos. En mi caso era un diccionario, hermano, leerlo era la muerte, pero agradezco a eso. Diccionarios bíblicos, libros de usos y costumbres. Entonces lean, escriban, búsquense un mentor de testimonio, alguien que tenga trayectoria, que es el que te va a direccionar, que te va a guiar, y vas a ser efectivo en tu llamado. Acuérdate de eso. El predicar con unción es bueno, pero con entendimiento y preparación es mucho mejor. Claro. Y entonces alguien me dijo, me escriben de todos para bien y para mal ahí. Entonces abro Messenger, que no los tengo, y me dijo, ¿por qué sube tantas fotos? Dijo, se me hace como que es muy orgulloso y arrogante. No, le digo, hay un trasfondo. Porque no soy yo, no es la foto, sino que trato de inspirar a una nueva generación, de que a pesar de nuestros 54 años y ya una trayectoria de 25, podemos viajar. Todavía no tengo que tocar el teléfono a un pastor para que me invite. Todavía me siguen invitando, dentro y fuera del país o en el país, sino es inspirarles. Ustedes que van apenas emprendiendo el vuelo, que se puede. Puede ser gente que los inviten a predicar, a llevar una palabra a otro país, hasta debajo de un árbol, siempre con sencillez y alegría de corazón. Y no es subir por arrogancia, es, si yo lo puedo hacer a mi edad, tú que estás más joven, lo puedes hacer, pero hay que prepararse y capacitarse. Decíamos antes de iniciar, sí, pastor, sobre las composiciones de una fotografía, para no caer en ese narcisismo o un hedonismo, sí, ¿verdad? Sino querer reflejar o proyectar eso, o transmitir, sí, algo. Claro. Sí. Entonces, es una herramienta, necesitamos saberla manejar. Sí, señor. Y que pueda llegar en sí el mensaje que queremos transmitir. Claro.
Ahorita mencionó algo, Sí. el epitafio de Pablo. ¿Qué diría su epitafio? ¿Qué le gustaría que dijera? Que pusieran ahí, ándale, me hiciste buena pregunta. Que le pusieran ahí. Siempre le oyo mucho, fíjate, lo que te dije de David. Sirvió a su generación y siempre será recordado por muchos. Sirvió a su generación y siempre será recordado por muchos. Muchos pueden servir a una generación, pero nunca lo recuerdan. Hay una analogía ya para ir terminando. Ajá, Pastor, porque ok. el tiempo se nos Sí, oye, se nos no, va. pero qué interesante, y aquí está Dios, hermano, qué bárbaro. Cuando queremos prender una vela, nunca se va a poder prender derecha. Correcto. Se tiene que inclinar Ujú. una. Pero esto implica desgaste. Sí. No estamos a veces preparados o no queremos desgastarnos Ujú. para que otra luz prenda. No queremos, a veces por egoísmo, a veces por inseguridad, por competitividad, despojarnos, menguar para que otro crezca. Ujú. Creo que dentro de estos 25 años como pastor, trabajando en mi Yumada, trabajando aquí en Juárez, saliendo fuera de la ciudad, creo que ha dejado huella. Fíjate, qué bueno que mencionas eso. En el mundo secular, o desde los antiguos, escuché un dicho que decía, no le enseñes todo decían los albañiles, es que nunca le enseñes todo a tu chalán porque después te va a superar. Y eclesiásticamente se trajo un patrón que fue dicho allá, no acá. El patrón de Jesús dijo, mayores cosas ustedes harán. Únicamente les allanó el camino. Y yo soy de ese tipo de personas, yo en mi caso, Cruz Leiva, que sirvió a su generación y será recordado por muchos, porque si alguien que yo le pueda aportar me supera por mucho, yo voy a estar feliz. Si alguien en Centro de Fe se levanta y predica mucho mejor que yo y enseña y me rebasa por mucho, yo voy a ser feliz y encantado. Porque Ciudad Juárez necesita muchos Omar Barrazas, muchos Cruz Leiva. Ciudad Juárez necesita lo que Dios nos ha dado. Alguien dijo que el panteón está lleno de las grandes riquezas y sueños. Pero qué triste que aún pastores se llevaron todo lo que sabían a la tumba y privaron a una generación de dejar un legado. Entonces mi ADN 100%, y mi esposa va a ver la entrevista y mis hijas lo saben, es yo me doy y yo me doy. Y si alguien le abrimos puerta y nos rebasa, wow, diríamos, ay, Cumplir. sí, misión cumplida. Jesús se dio. No dejó nada sin darse a nosotros, hermano. Exacto. ¿Por qué cerrarnos nosotros a darnos a una generación? Pues hablando de dar, queremos compartirles, pastor, este reconocimiento de parte del programa por sus años de trayectoria en el ministerio. Es un pequeño reconocimiento, pero con todo el cariño, sabiendo que ha implicado lágrimas, cansancio, Sí. desvelos, esfuerzo, privaciones, tantas cosas, pero como dice, irá sembrando, llorando, pero regresará con regocijo, cargando las ganancias. No sabes cuánto valoro este reconocimiento, el que me hayas invitado a esta plática. Yo encantadísimo. Gracias, bendigo tu vida, tu ministerio, a tu hijo que está acá detrás de las cámaras. Todo el trabajo, de ver yo todo lo que preparan acá, no. Entonces, oro por tu vida, por tu asignación. Y Gracias. sigue brillando, te lo escribí estos días. Antes de te lo escribí, sigue brillando allá en esa escuela. Ahí eres luz. A veces se valora más allá que acá donde lo das todo. Pero esa es tu asignación. Es que gracias por invitarme y este reconocimiento. No, pues usted, pastor, por venir. Unas últimas palabras. No, pues bendiciones, mis amados. Sigamos adelante con pasión, entrega y compromiso. Lo que nos cueste, hay muchas cosas que sanar en nuestra ciudad, en la vida pastoral, en la unidad. Pero trabajemos, y cada uno, amado, ponemos ese grano de arena, vamos a ver una iglesia diferente. Yo sueño con una iglesia diferente. Entonces,
Muchos dicen lo mejor está por venir, pero yo tengo un lema: hagamos que suceda, pero día a día. Hagamos que suceda es que yo este día voy a hacer que suceda todo aquello que está en mis manos para que la bendición de Dios llegue a mi vida y a los demás. Entonces, hagamos que suceda, mis amados. Gracias, pastor. No, al contrario, muchas gracias, Omar. Bendiciones y saludos a todos. Bien, pues muchas gracias también a ustedes por habernos permitido la intimidad de entrar a su hogar, de ser parte y poner este tiempo, ¿verdad?, a conocer el ministerio del pastor Cruz Leiva. Y pues los esperamos en la próxima. Los esperamos la próxima para seguir conociendo más ministerios que Dios ha puesto en este lugar y en tantos otros para que la iglesia siga siendo perfeccionada. Y vean la entrevista y corran la voz y compártanla, porque van a ser enriquecidos como lo fuimos nosotros. Bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud, porque Dios me cambió, me transformó, mi vida amarga, porque en Dios encontré la felicidad que yo buscaba.